Bien, hay cinco, digamos, razones, 5 puntos que mucha gente concuerda en cuanto a los problemas de tener vinilos. Primero hay que buscar el álbum, hay que escuchar el álbum completo. Entonces sí, claro, tener un vinilo significa escuchar un álbum completo. No puedo seleccionar una canción, no puedo escoger una canción. Eso es un inconveniente de los vinilos. Primero entonces que tengo que escuchar un álbum completo y que no puedo seleccionar, no puedo hacer mi propia lista de reproducciones. Tengo que escuchar un álbum completo si quiero escuchar una canción, aunque bueno, realmente yo puedo poner la aguja donde yo quiera, pero eso implica un trabajo, una búsqueda, un acercamiento con el equipo además. Entonces, en fin, que yo no puedo escuchar una canción suelta, sino que si quiero escuchar una canción y soy amante de los vinilos, debo tener el álbum completo. Y ojalá escuchar el álbum completo. Eso es un problema realmente, porque actualmente las nuevas tecnologías, todo el tema de Spotify y demás, te permiten escuchar una canción y punto. No tienes que conocer el álbum para escuchar una canción. Segundo, el tamaño del objeto. El tamaño del objeto, claro, es un problema porque es un objeto de un tamaño importante, hay que cuidarlo, hay que guardarlo, ocupa un espacio, no uno. Si uno tiene varios vinilos, pues ocupan un buen espacio. Entonces el objeto en sí, lo objetual, lo matérico, que ocupa tamaño y que ocupa atención y que hace falta adecuar un espacio para poder tenerlo. Segundo, entonces el tamaño del objeto, el hecho mismo de que sea un objeto y la materia misma del objeto y la condición que implica en el espacio, el cuidado del objeto, digamos. Tercero, el precio. Sí, claro, lógicamente el precio es algo que afecta porque Spotify, pues ya ni siquiera hay mucho costo ahí. Pero tenemos entonces que los CDs parece que fueran más económicos, eso depende de la edición, depende de muchas cosas, pero bueno, claro que un vinilo puede ser costoso, aunque esto es muy relativo, porque yo he encontrado vinilos de época que parece que quien los vende no conoce bien su valor y a veces los precios realmente son muy asequibles, buenas ediciones, porque tampoco se trata de comprar por comprar, pero sí, claro, si uno quiere tener música y tener vinilos, el precio, el valor es un asunto, es un inconveniente, digamos. Cuarto punto, la complejidad ritual de la escucha. Entonces, claro, esto implica todo un ritual, hay que tener un sistema sonoro, hay que tener unos equipos de lectura y de reproducción del sonido, porque realmente no tiene sentido tener unos vinilos, ya sean nuevos o de época, o maltratarlos en una tornamesa o en un tocadiscos que no sea adecuado, que no tenga la calidad adecuada, pero además de eso, también para escucharlos de cualquier manera, ¿no? La idea es escuchar todo el volumen del disco y eso es un problema, es un inconveniente porque es que el ritual de la escucha, o sea, hay todo un ritual para escuchar, no puedo seleccionar y ya, tengo que ir, buscar a mi mueble, sacar el disco, colocarlo en el aparato, tengo que ponerme a reproducirlo, en fin, hay una cantidad de elementos que por supuesto que son complejos porque implican relación casi con un ritual de escucha del disco. Entonces tenemos hasta ahora, ya van inconvenientes de los vinilos. Hay que escuchar el álbum completo o tener el álbum completo para escuchar una canción. 2, el tamaño del objeto, que implica cuidado, guardado de espacio y demás. 3, el precio, que es muy variable, pero bueno, es cierto que hay un tema de valores y de precio. 4, la complejidad del ritual, que implica escuchar nada más que el vinilo. Y quinto, tenemos el desgaste mismo del vinilo. Quiere decir que es un objeto que tiene un desgaste mucho mayor posiblemente que el de los CDs, aunque también tienen desgaste los CDs, pero es muy interesante porque sabemos que mientras más lo escucho, más hay elementos que se van perdiendo. O sea, casi que el vinilo, muy sutilmente, eso es casi imperceptible. Tengo vinilos de hace 50 años y eso es casi imperceptible, pero sí, algo va muriendo a medida que lo voy escuchando porque la aguja de todas maneras va implicando un desgaste en la misma placa, en el mismo vinilo. Entonces, lógicamente que hay un desgaste. Ese es el sexto elemento. Pero imagínense esto, qué curioso. Esto que a mí me dicen, pero estos son los inconvenientes y mucha gente me dice, ¿para qué vinilos si mira todos estos inconvenientes? Justamente para mí estos inconvenientes son al mismo tiempo el valor de tener vinilos. Primero, hay que escuchar el álbum completo, pues por supuesto. Me parece que eso es algo fantástico, algo fundamental, algo que da mucho valor, algo que implica que actualmente se escuchan canciones y no se sabe ni el contexto, ni la historia, ni dónde se ubican, ni a qué se refieren. Y a mí me parece que es muy importante en términos del marco, del contexto, de la historia misma de lo que uno está escuchando, de todo lo que teje en torno a lo que uno está escuchando, tener el álbum, tener el disco. Pero además porque tener el álbum, claro, hay que tener el disco entero. Entonces es interesante porque uno entiende la historia, es una edición de una época determinada, es un asunto casi histórico, digamos, contextual, de conocimiento, es también un asunto cultural. Es como tener un libro. Yo sigo creyendo más en los libros, aunque quizás afecten la naturaleza, o por lo menos me pasa con algunos libros, que en lo que son PDF, porque cuál es la edición, quién hizo, en el caso del libro, quién hizo el prólogo, en el caso del álbum,
quién mezcló, quién hizo el trabajo directo con el objeto, pero además hay que tener el disco completo, por supuesto. Tener el disco completo implica que hay toda una historia y construcción del álbum, del disco en una época determinada. Para grabar un disco hay que tener todo un proyecto ya planteado. Entonces veo mucha gente, perdón que suene anciano, como de nuevas generaciones, que escucha muchas canciones incluso de bandas clásicas y no saben a qué disco pertenecen, no entienden el contexto, lo sacan como extraído, ¿no? Entonces hacen sus propias listas. Eso me parece muy creativo, me parece muy bien. Yo lo hacía con cassettes, que es otra forma de hacerlo, y creo que es también una manufactura y un elemento de creación interesantísimo allí. Pero escuchar el álbum completo, entender el contexto, el conjunto, y no lo fragmentado. Me parece que es importante luchar contra las fragmentaciones. Aquello que está suelto, que está fragmentado, para mí es un inconveniente al mismo tiempo que es un valor. Segundo, el tamaño del objeto. Sí, claro, también es un valor, porque es que el tamaño del objeto lo que permite es la visualización de la imagen artística, el diseño, todos los elementos que tiene dentro del disco, la construcción misma del objeto como un objeto incluso creativo, se puede decir, un objeto visual, un objeto artístico en definitiva. Pero además, cuidar el objeto nos hace ser conscientes de lo importante que es cuidar los objetos, nos hace ser conscientes de que hay elementos matéricos. La materia nos hace más afectivos o más afectivas, eso al menos pienso yo. Guardarlo, cuidar el objeto, buscarle un espacio, eso implica también que haya toda una proyección en torno a el hecho de tener un disco. De hecho, mucha gente que son amantes de los álbumes, de los discos como tal, así en directo, son amantes porque además son amantes de pensarse todo ese conjunto de situaciones, incluso dónde lo voy a colocar, cómo lo voy a colocar, la manera en que lo pongo, lo bonito que se ve. Entonces una recomendación mía es que no tengan objetos amontonados, no tengan objetos de discos amontonados. Colóquenlos de manera, por ejemplo, que se vea la portada, que se vea la imagen, colóquenlos en la pared, véanlo, compártanlo con sus hijos y demás. Allá hay un valor importantísimo del objeto en sí. El tamaño del objeto es importante, por supuesto que sí, y el cuidado del objeto nos hace ser más conscientes de cómo las materias hay que cuidarlas, ¿no? Y el guardado nos hace ser creativos en nuestros espacios, en nuestras casas, y en la manera también de guardar y al mismo tiempo mostrar. El precio, claro, pero es que la idea no es que uno consume y consume y consume, pero eso me parece importante porque uno lo piensa mucho cuando uno invierte en un disco, o tiene la suerte de encontrarse un disco muy buen precio, aunque sea bueno, o lo piensa mucho, lo planifica. Hay algo especial en eso. Yo creo que en definitiva hemos perdido en gran medida lo que es el asombro, la capacidad de curiosidad, la espera por algo, ¿no? Entonces yo ya bajo, ya lo tengo, ya está allí. Planificarse, prepararse, trabajar me parece que es muy importante. Y yo, por ejemplo, tengo una satisfacción muy fuerte cuando guardo o pienso, hago cálculos para obtener un nuevo álbum, un nuevo disco. Creo que de hecho eso es importantísimo porque nos hace entender el valor de las cosas. El cuarto, la complejidad ritual de la escucha. Ese para mí no es un inconveniente, es el valor más importante que tiene un álbum. Entonces es el hecho de buscar el momento preciso, no es ponerlo por ponerlo, no es una cosa que está sonando ahí todo el tiempo, como nos pasa que cuando hay mucha facilidad, sencillamente el sonido está allí, ni lo estamos escuchando. La escucha es un ritual, el sentarse, el preparar el ambiente, poner el álbum, todo ese ritual para mí nos hace interiorizar mucho mejor la música y nos hace ser más conscientes incluso de nuestros cuerpos. Ese ritual es importante para el cuerpo, para el espacio, para tener un momento importante, para darle valor a las cosas. Llega un momento en que las cosas no tienen valor y todo nos aburre. Llega un momento en que tenemos todo de una manera plana, ¿no? Y llega un momento en que no hay momentos especiales no hay espacios especiales y eso a mí me preocupa mucho en la actualidad, digamos, porque la tecnología realmente, si bien la amo, la adoro y me parece que es una gran ventaja, también se ha convertido en gran medida en algo que ha terminado haciendo banal en gran medida el mundo. Entonces nos aleja, nos distancia, enfría muchas cosas. Ya hay, como si ustedes se dan cuenta, en nuevas generaciones puede haber incluso una especie de aburrimiento constante porque no hay algo especial. Me compré un libro, me compré un álbum, y me parece muy importante ese ritual de sentarse y no gastar el disco por ponerlo ya como música de fondo, sino sentarse a escuchar, a ser conscientes de nuestra situación, de nuestro espacio, las personas que están cerca de nuestro cuerpo. Y por otro lado, como decíamos, el desgaste del vinilo. A mí eso me parece precioso. Me parece precioso porque a mí que me gustan los temas filosóficos y demás, me parece precioso porque habla de la muerte, habla de lo que no dura. Yo cada vez que escucho un álbum y tengo la conciencia de que a medida que esa aguja está pasando, ya el álbum va a tener una variación y de aquí a unos años no va a sonar como suena ahora. A mí eso me parece fantástico porque parecería que fuera un objeto vivo, un objeto, digamos, vital. Y me hace conciencia del tiempo, me hace conciencia de las variaciones, me da conciencia de la materia, de lo que somos también como cuerpo, porque eso no nos pasa como cuerpos
Creo que la tecnología en gran medida lo que ha buscado es pensar que nada muere, que todo va a estar ahí siempre almacenado, y lo cual tampoco es cierto, ni siquiera la tecnología puede garantizar eso, pero sí da esa ilusión, digamos, da esa idea. Entonces yo creo que la conciencia de que un disco casi que va muriendo es una conciencia importante, primero para valorar lo que escuchamos y segundo para valorar el tiempo y también cómo nos reflejamos en el disco como nosotros y nuestro cuerpo que también muere. Bien, entonces en ese sentido pues lo que tengo acá es un regalo fantástico que me hicieron, este libro sobre es el atlas ilustrado del vinilo. Si lo pueden encontrar, por favor búsquenlo, tiene una información buenísima sobre, pues vamos a ver si lo puedo compartir acá. Bien, aquí tenemos entonces los discos, tenemos ahí unos capítulos interesantísimos. Bueno, la introducción, entonces viene una primera parte que es como la historia del reproductor de discos, después viene la guía de tocadiscos para principiantes, anatomía de un tocadiscos, cómo es un tocadiscos y todo el asunto, cómo elegir un tocadiscos reproductor, los tocadiscos más caros del mundo, pinchar el disco, instalación del tocadiscos, cómo digitalizar nuestra colección de discos, el tocadiscos más icónico del mundo. Entonces esto es la parte número 1, donde como ven es muy buena la ilustración que tiene, es muy buena la información que tiene, es fantástica la información que nos trae. Y así tenemos entonces otras partes donde ya habla de las historias, incluso una parte que habla de los discos más importantes, de los discos más vendidos, y por supuesto que hay una parte que se refiere a cómo hacer el cuidado del disco, ¿no? Cómo cuidar el disco. Y una parte que es muy DJ, entonces va relacionada con las mezclas, con todo lo que se puede hacer con un disco y demás, me encanta esa parte. Y dónde encontrar discos, dónde encontrar álbumes, bueno, cómo suenan en la radio, cómo almacenar los discos. Aquí vienen todos los tips de cómo almacenar los discos, el disfrute del vinilo. Estoy saltando así porque lo que quiero es que ustedes busquen y traten de conseguirse el libro, que es una maravilla. El arte, bueno, como les decía, una parte relacionada con el DJ, con los equipos de DJ y demás. Una cosa muy interesante aquí es esto, ¿no? Es que yo no lo sabía, no me había dado cuenta, pero resulta ser que la parte que corresponde al disco, ¿sí? Pues al vinilo que está en la imagen de la portada, se puede rayar si uno no tiene cuidado. Miren acá, tiene rayaduras, se puede rayar si uno no tiene cuidado. Entonces yo no me di cuenta y cuando vine a ver se estaba lastimando, pero me di cuenta que es una manera de entender que esta materia, igual que la materia del disco, hay que cuidarla porque igual que un disco se puede rayar, se puede dañar. Entonces, bueno, eso quería como compartirles. Yo les invito a que disfruten no solamente los vinilos en sí, sino que los vinilos sean también un símbolo de eso, de la concepción de tiempo, de disfrutar la vida, de un ritual de escucha, de un ritual de un momento para uno mismo o para compartir con los demás. Interesante que, por ejemplo, casi siempre lo lleva uno, aunque se puede usar los audífonos, pero casi siempre lleva uno a compartir la música, a sentarse, a compartirla como un ritual realmente. Y en estos momentos donde los rituales se han perdido, los espacios y las espacialidades de atención se han ido diluyendo, donde ya prácticamente nadie se motiva por nada, todo nos aburre, todo es banal, no hay curiosidad por cosas nuevas, la tecnología parece que hace todo muy sencillo y muy fácil, es muy interesante en un momento como este. Entonces sí, ir a algo como los vinilos, pero los vinilos, los libros de arte, a mí me parece que, hombre, o mujer, en fin, qué importante comprarse un libro, o sea, cómprense un libro, porque depende del libro, la edición, el prólogo, la materia, la ilustración. Creo que debemos retomar la relación con los objetos, que es la relación también con la concepción del tiempo, de lo que pasa, de lo transitorio y de nuestros propios cuerpos. Entonces, amo la tecnología, me parece que tiene muchas ventajas, pero ojo, no seamos nosotros esclavos o esclavas de la tecnología y no sea la tecnología un recurso para la creatividad, para ampliar nuestro horizonte, sino que por el contrario la tecnología se puede convertir en algo que nos somete prácticamente, algo que nos lleva a algo plano, a una planitud incluso de las relaciones humanas, físicas, corporales y demás. En ese sentido entonces, bueno, quienes entraron ahorita, vean por favor el video, que aquí hay una información interesantísima que quería compartirles en saludo de Año Nuevo. Y eso, la materia, el objeto es algo que aún no se espera y en el que podemos descubrir cosas muy interesantes, y por eso yo en este canal, aparte de filosofía, arte y creación, hablo mucho de los vinilos porque creo que nos ponen un reto humano, espiritual, sensible y casi que también filosófico. Gracias.